Buenas tardes. Muchas gracias por la presencia y quiero agradecerle especialmente a Oscar, que nos ha cedido este espacio precioso de Oromo, donde estamos ahora, Cali, Colombia, y contarles que con Gladys y Liliana hemos logrado este encuentro, tanto el año pasado como ahora, que está fundamentalmente motivado por el entusiasmo y por un enlace entre colegas. Y yo quiero enfatizar la importancia que tiene para nuestra actividad el lazo con él y con la colega. Porque en eso se sustenta el entusiasmo, justamente, en un campo árido como es la actividad en la cual se desarrolla nuestra profesión, ¿no? Donde estamos confrontados a la voz del sufriente, de quien sufre de sus pensamientos, o de su cuerpo, o de ambas cosas. Y también quiero hablar del encuentro con Liliana Paut, que acaba de mencionar Gladys, colega de Barranquilla, integrante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, este organismo, ¿no?, del gobierno colombiano que se encarga del resguardo de los derechos de la infancia, de la adolescencia y la familia, que permite la protección de los derechos que asisten a las criaturas, a los adolescentes y a las familias. Y quiero señalar especialmente que tanto el encuentro con Liliana Betancourt, con Gladys Puentes, como con Liliana Paut, también están vinculados a, bueno, una iniciativa que no tiene, es decir, sponsors, que no tiene ningún apoyo institucional, sino que surge de justamente de una reunión en la cual nos encontramos con intereses semejantes, aun cuando vengamos de distintas disciplinas. ¿Qué es lo que nos convoca a Gladys, a Liliana Betancourt, a Liliana Paut y a mí? No lo que sabemos, sino lo que no sabemos. Y aquello que, tal como comentaba Liliana recién, nos agujerea. Entonces, la convergencia es posible si nos ponemos de acuerdo en que lo que tenemos para ofrecer en nuestra actividad es lo que no sabemos. Porque lo que no sabemos va a permitir que escuchemos, va a permitir apartar los prejuicios y confrontarnos con la singularidad de las personas que vienen a tomar la palabra en el espacio que nosotros brindemos en una institución, en el consultorio, en la universidad. Bien, yo les agradezco a Liliana y a Gladys que hayan hecho este comentario con el recorte sobre adolescencia y adopción. Yo les voy a comentar algunos apuntes que tomé de manera muy breve sobre este libro, retomando lo que ha comentado Gladys sobre la adopción. Venimos de una escena en la que no estuvimos. Venimos de una escena en la que no estuvimos. A todos nos falta esa imagen. Eso representa el misterio de la concepción. Y justamente porque nos falta esa imagen, es que estamos buscando con la mirada eso que nos falta.
venimos de una escena en la que no estuvimos, de alguna manera adolecemos de esa falta, en esa falta nos constituimos e iremos hacia otra escena en la cual tampoco estaremos, sino bajo la modalidad de la falta. Fíjense que nuestra existencia transcurre en estos dos misterios, que son los del origen y los de la muerte, sexualidad y muerte. Y en este capítulo adopción, nuestra colega Liliana Pau nos comenta su experiencia sobre las parejas que vienen al ICBF para postularse como adoptantes. Y Pau comenta, ¿sabe que me ha llamado la atención cómo hay parejas que buscan el embarazo y ninguna razón científica justifica que la mujer no se quede embarazada? ¡Qué misterio! Sí, efectivamente. Tendremos que pensar entonces que nuestro cuerpo no es natural y que el encuentro con un partener, el encuentro sexual, tampoco lo es, que está quizás guionado por otra escena que va más allá de la biología. Entonces nos damos cuenta que nuestro cuerpo no es natural y que el encuentro sexual tampoco es instintivo. Sobre eso podríamos hablar mucho, sobre cómo el amor permite un encuentro desde la contingencia y el amor logra lo imposible, que es ese encuentro que por otra parte es la puesta en escena de un desencuentro permanente y un cortocircuito imparable. Lo sabrán ustedes por su propia experiencia con el amor. ¿Es ilusión de unidad? Sí. Y también es la puesta en escena del desencuentro. Bueno, y aquí también, con Liliana Pau, comentamos sobre cómo en estas criaturas que han pasado la condición de adoptables, es menester que una familia venga a ocupar esa función parental y que el tránsito por una institución sea lo más breve posible. De hecho, mañana vamos a ir con Liliana Betancourt a Chiquitines, es una fundación que se encarga justamente de este lugar de tránsito, sabiendo nosotros que ese dispositivo es importante y es necesario cuando se dictan medidas de abrigo, de protección para la infancia, pero debe ser lo más breve posible. ¿Por qué? Porque el dispositivo también es riesgoso para las criaturas. Y porque necesitamos que venga una familia a poner en juego ¿qué? También lo que le falta, también de lo que adolece. Es necesario que venga una familia y se haga cargo de esta singularidad desde el lugar de la imposibilidad. Bien, de ahí pasamos a la vulneración de la niñez, que es otro capítulo de este libro, y entendemos cómo la infancia, fíjense que ha pasado algo interesante en la historia de la legislación colombiana, argentina y universal. La niñez ha pasado a ser de sujeto de protección a sujeto de derecho. Es un paso interesante y que merece una cierta reflexión, ¿sí? Porque ese paso hacia el sujeto de derecho tiene sus luces y sus sombras también. Y acá se pone en juego la vulnerabilidad, el desamparo, la indefensión que también nos constituye. Nosotros hablamos de vulneración de la niñez. Y yo les diría, todos hemos pasado justamente por ese estadio de indefensión, de desamparo, de que nuestra vida esté en manos de otros y ahí se juegue la vida
y la muerte. Y los que estamos aquí, evidentemente, hemos tenido la fortuna de haber llegado a un hogar, a una familia, que de manera benévola nos ha recibido. Seguramente también con sus errores, sus equivocaciones y metidas de pata, las cuales hemos charlado con el analista, los que hemos llegado ahí. ¿Sí? Porque uno en el análisis puede renacer. Puede nacer en un medio familiar y análisis mediante producirse un renacimiento por obra y arte de la palabra. Nada más y nada menos que es en la palabra, según nos ha comentado Gladys, allí donde nos constituimos. Y la niñez, aquí también está conversada con la colega Pau, como aquella escena que los mayores delimitan desde dónde. Y ahí yo metí la cuchara en este libro, diciendo que para mí la niñez se constituye desde el juego, desde la escena lúdica. Desde ahí se lee si hay una criatura o no. Ahora, ¿esta escena tiene sus límites? Sí. ¿Quiénes delimitan ese montaje escénico? Los mayores. ¿Desde qué lugar? Se los acabo de comentar. Desde la imposibilidad. Desde lo que agujerean a los mayores. Desde la relación que los adultos tienen con la verdad. ¿Qué es la verdad para nosotros, las personas mayores? Se puede resumir en dos términos. La verdad para nosotros, las personas adultas, es la sexualidad y la muerte. Eso que acabo de decirles, que representa un misterio para nosotros. Entonces, fíjense qué paradójico, ¿no? Que nosotros podemos delimitar la escena de la infancia desde aquello que nos agujerea, pero haciéndonos cargo nosotros de los agujeros y no haciendo cargo a las criaturas. Porque si la verdad ingresa a la zona de juego, si la sexualidad y la muerte atraviesa esa pantalla protectora, ahí ya no tenemos una niñez, no tenemos una infancia. Tenemos algo que deberíamos definir, pero no se trata de la infancia. Llegamos luego a un capítulo que habla sobre la violencia sexual de género y en la infancia. Sobre la violencia, fíjense qué interesante acá, en este libro, con la colega Pau, cuando comenzamos a hablar sobre la violencia, nos hemos referido a la palabra, justamente. Y cómo el lenguaje es lo que nos permite anoticiarnos de la violencia. Nueva paradoja, digamos. De la violencia nada sabríamos si no fuera por nuestra relación con el lenguaje. Para luego corroborar cómo la palabra revela sus límites. Y allí donde la palabra renuncia, donde la palabra capitula, donde la palabra no alcanza, empieza la violencia. Y ahí rememoramos con Pau sobre la violencia lo que Colombia y Argentina han tenido en común, que es el terrorismo de Estado, bajo sus distintas formas. Y asimismo, también comentamos aquí, en este capítulo dedicado a la violencia, lo que en la cultura tanto colombiana como argentina, latinoamericana y universal, se ha presentado como la violencia ejercida hacia la mujer. En sociedades en las cuales han prevalecido los cánones patriarcales y chauvinistas, donde
durante mucho tiempo se naturalizó, y de hecho todavía se sigue naturalizando, esta violencia ejercida hacia el universo femenino. Afortunadamente hemos avanzado en ese campo, pero falta mucho por hacer. Eso es lo que comentamos con la colega Pau. Y también comentamos, por supuesto, las situaciones de vulneración de la infancia, las situaciones de violencia. Fíjense que en el año 2004 asume un nuevo gobierno en Argentina, que tenía un sesgo de izquierda en ese momento. ¿Quién va a Buenos Aires a hablar? Fidel Castro. Y se planta en la escalinata de la Facultad de Derecho. Ustedes saben que a Fidel le gustaba hablar. Y tenía una oratoria muy interesante. Y sobre la violencia, pensando en la vulneración de la infancia, me llamó mucho la atención lo que comentó Fidel, porque él destacaba los logros de la revolución cubana en muchas materias, pero señalaba que había una dimensión en la cual la revolución no había podido avanzar, y era en la violencia intrafamiliar. Fíjense cómo es un problema transversal, ¿no?, que no conoce ideologías y que no conoce estratos sociales. Bueno, sobre lo violento en la adolescencia no me voy a extender, porque creo que Liliana Betancourt ha hecho un interesante recorte comentando ese precioso cuento de Clarice Lispector. Les cuento una anécdota sobre Clarice Lispector, que yo suelo citar en mi seminario. En 1977 le hace una entrevista a la televisión brasilera. Clarice Lispector era brasilera, de familia ucraniana, pero brasilera. Ahí menciona Recife. Conozco la ciudad de Recife, en Brasil, norte brasilero. Le dicen la Venecia brasilera porque tiene canales. Recife. Y tiene tiburones. ¿Saben que toda la costa de Recife hay carteles que dicen no se meta en mar porque acá hay tiburones? ¿No? Tiene arrecifes y uno se puede meter al mar cuando el mar está abajo, en la parte, digamos, de los arrecifes hacia la playa. Ahora cuando sube el mar, no se meta porque corre peligro de que aparezcan tiburones. Bueno, Clarice Lispector, en esta entrevista en 1977, está hablando sobre su profesión de escritora. Entonces, el periodista le pregunta acerca de cómo es su vínculo con la escritura. Si ella, cuando escribe, de algún modo se conecta con la vida. Y ella le responde: sí. Cuando yo escribo, estoy viviendo. De hecho, acabo de terminar una novela y en este momento estoy muerta. Le dice al periodista: estoy muerta y le estoy hablando desde mi tumba. Claro, el periodista se queda así como un poco sorprendido y, queriendo llevar la entrevista hacia un lugar un poquito más vital, le dice: bueno, pero imagino que usted prontamente volverá a escribir y renacerá. Y ella le responde: está por verse. Por ahora estoy muerta y le hablo desde mi tumba. Bueno, interesante, porque justamente para Clarice Lispector, evidentemente, la evidencia de vida pasaba por la escritura. Esto es interesante que lo tengan en cuenta aquí quienes atienden personas en la clínica, porque nos encontramos a veces con vidas muy adaptadas, gente que trabaja todos los días en una rutina, y tal vez eso tiene un efecto mortificante sobre las personas. Aun cuando uno diga, bueno, está adaptado, tiene un trabajo,
tiene su ingreso, y tal vez para esa persona la evidencia de vida no pasa por ahí, sino pasa por otro lugar alterado, trastornado, desarrumado. Y ahí es cuando esta persona dice, bueno, quizás tendría que hacer una consulta, porque me siento viva en estos lugares en los cuales también me duelen. Y me siento muerta en aquellos lugares donde la sociedad espera que haga mi rutina. Bien. Con lo cual, sobre la adolescencia, no diré más que lo que dijo Liliana respecto a que nos queda la pregunta. La violencia en los y las adolescentes. ¿Es un epifenómeno? ¿Qué es un epifenómeno? Un fenómeno accesorio, algo que puede estar o no estar. ¿O la violencia en la adolescencia es estructural y estructurante? ¿Y acaso quizás todo pasaje de la infancia a la vida adulta no conlleva una dosis de violencia? Se los dejo como pregunta. Bueno, y por último, no menos importante, abordamos con la colega Pau una temática que tiene plena vigencia y que son los nuevos paradigmas parentales. ¿Esto qué significa? Tanto en Argentina como en Colombia hemos tenido un avance en ese terreno porque se ha habilitado el matrimonio igualitario. Y no solo eso también. Es posible, a la luz de estas nuevas familias, que ya no son las tradicionales heterosexuales, la posibilidad de la adopción. Entonces quizás una pareja constituida por dos mujeres decide adoptar, una pareja constituida por dos hombres deciden adoptar, o deciden, en función de las nuevas técnicas que la ciencia ha permitido, una concepción sin relaciones sexuales. Y acá tenemos una novedad, porque aquí, de los que estamos presentes, ¿hay alguien que haya sido concebido en probeta? Que levante la mano. Le comento al público que nadie levantó la mano, al que nos está mirando por YouTube. Bueno, venimos nosotros todavía de esa forma de concepción tradicional, que es el encuentro de dos personas que en un abrazo sexual nos concibieron. Imaginen ese momento. Una vez esto lo estaba comentando en un programa de radio y los colegas me dijeron, no, por favor, no me haga pensar en eso. Dice, tantos años de análisis, tener que estar pensando en la escena primaria. Por favor. Todavía diría, mis oídos sangran. Claro, claro, Alejo lo escuchó, el hijo de Liliana, lo escuchó de parte mía o de parte suya. Yo creo que mía, sí. Claro, y Alejo, chiquito, dijo, mis oídos sangran cuando habló de esa escena primaria. Brillante, brillante. Entonces nos encontramos con estos nuevos paradigmas que la ciencia y la legislación posibilitan. Y ahí se abre un campo de preguntas respecto a que, bueno, nos encontramos en estas configuraciones familiares que son novedosas, pero en rigor ahí también advertimos que no hace diferencia con las familias tradicionales, porque lo que nosotros tenemos en cuenta es la importancia que para la criatura tiene que haya una familia que esté allí, dedicando su mirada y su voz singular, ¿no? con un deseo dedicado, y ahí la verdad es que no importa quién esté presente, cuántos estén presentes o qué lazo u orientación sexual tenga quien está ahí cumpliendo esa función parental. La clave, el punto crucial es que esa función esté encarnada. Por eso decía, si el chico tiene que pasar por un dispositivo, que ese paso sea lo más rápido posible, porque necesitamos que esa mirada y esa voz esté encarnada.
Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles y nuevamente un agradecimiento a mis colegas Liliana Betancourt y Gladys Puentes. Y muchas gracias a ustedes.